Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y a la inteligencia artificial. Un programa que realizamos desde Madrid y que se escucha a través de 128 medios de comunicación repartidos desde el mar Mediterráneo hasta el Pacífico, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Hoy el equipo está formado por una veterana del programa, doña Ana Martínez. Bueno, muchas gracias. Un placer volver a estar aquí con vosotros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ahí está. A mi centro izquierda, al cerebro del programa. Al eterno. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los oyentes. A ver qué nos trae este programa de hoy. Yo creo que va a haber un poco de todo. De todo. Y tenemos a mi centro izquierda, a mi extrema izquierda hoy, a doña María Domínguez, que es una antigua compañera, una amiga y bueno, una chica que sabe mucho de ciberseguridad además. Muchas gracias, Carlitos. Aquí a tu extrema izquierda para protegerte. A mi extrema izquierda. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 y tantos minutos que nos llevarán hasta el concurso. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad, por ejemplo, estar pescando en un lago perdido de Estados Unidos o estar buscando un F-35 perdido que deyectó a su piloto. Vaya problemón, ¿eh? El piloto, mientras iba bajando, nos estaba escuchando. Te lo puedo asegurar. ¿Y la inteligencia artificial del F-35? No, porque no le gustan los calvos. Ah, vaya. Por eso eyectó al piloto. ¿Y Rafa qué ha pasado con Pablo Rafa? Por eso no está aquí. Ah, claro, está buscándolo. Bueno, sí. Bueno, pues durante toda la semana os podéis seguir también a través de redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook, o a través de nuestro mail info@clickciber.com. Y además recordaros y recomendaros visitar nuestra web, que está llena de contenidos, que es clickciber.com. También informamos de que se pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, un montón de plataformas. Y además invitamos a suscribiros a cualquiera de estas y así también darnos un like para sentirnos queridos. Por favor, dadnos like. Por favor, danos muchos likes, sí, muchos. Queremos y si es en varias plataformas no pasa nada, claro, tampoco, no pasa nada. Uno cada uno. Será por likes, claro. No cuesta nada. Es gratis. Bueno, don Carlos, ¿qué contenido vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, vamos a empezar diciendo que una semana como esta, pero de hace 12 años, en 2011, precisamente un 19 de septiembre, Google lanza solo en los Estados Unidos su sistema de pago móvil Google Wallet. ¿Sí? Hoy lo utilizamos todos y parece que lo tuviéramos de toda la vida. Bueno, esto fue en 2011. Este sistema permite a usuarios almacenar tarjetas de débito, crédito o tarjetas de fidelidad o de regalo, entre otras cosas, así como una redentora promoción de ventas en su teléfono móvil y que puedan pagar con su dispositivo. Como digo, desde 2011, parece bastante lejano ya. Seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae Cato Networks, que es una solución que proporciona la plataforma SaaS más robusta del mercado. La tecnología de Cato Networks converge todas las funcionalidades de red y ciberseguridad en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Y de esta manera recorreremos nuestro menú pasando por las noticias de cada semana, las más interesantes, nuestra ciberpíldora donde hablaremos del esquema nacional de seguridad. Ya lo hemos tocado en alguna ocasión, pero bueno, es un repaso, ¿no? Vamos a repasar un poco y reforzar. Las tecnoefemérides de cada semana, un monográfico donde también volvemos un poco lo básico y vamos a hablar del XDR. Sí, aprovechando que estamos arrancando temporada, vamos a contar cosas que aunque se han contado en otras temporadas hay que hacer un repasito. Un refresh, porque como dice una artista argentina, el público se renueva. Así que vamos a hablar de XDR. Bien, esperemos que se renueve y que aumente además, ¿no? Seguramente. Y nuestro invitado del día, que es Cayetano de Juan, autor de Ingeniería Inversa. Bueno, pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, pero recordamos a toda la audiencia que una de las noticias era falsa, es una noticia fake, así que estamos atentos. Además, esta noticia fake, bueno, voy a mirar a María, que yo creo que ha sido autora. Yo creo que... No tengo ni idea. No tienes ni idea, ¿no? No. Bueno, pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad.
Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias y recordamos una vez más que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud que está comprometida con la creación de un mundo digital mejor y que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos de la red. Y la primera de las noticias nos habla de que hay un ransomware que está paralizando servicios en múltiples países. Estamos hablando de IFX Networks, que bajo escrutinio, que tiene un escrutinio importante por esta falta de transparencia. ¿Qué nos cuentas, Ana? Pues mira, el 13 de septiembre la empresa IFX Networks sufrió un ciberataque de pesadilla. Personal de soporte técnico en Bogotá trató de acceder a la consola de administración con la que gestionan la conectividad y servicios en la nube de más de 4.200 empresas de todos los tamaños en América Latina, 1.800 de ellas ubicados en Colombia. Pues sí, Ana y Carlos. Al final los que administraban estas consolas les apareció un dibujo de Mario Bros dándoles un mensaje literal que decía: bienvenido a Ransom House, usted está bloqueado por Mario. Si usted está leyendo este mensaje significa que su infraestructura de red está comprometida. Los datos críticos de sus clientes han sido filtrados, los respaldos de todo han sido destruidos y la información se ha encriptado. Pues menudo susto. Esto ha supuesto el compromiso de más de 700 máquinas y muchísimas empresas afectadas, ya que IFX Networks gestiona la conectividad y servicios en la nube de más de 4.200 empresas de todos los tamaños. La mayor preocupación de estas empresas ha sido la falta de transparencia demostrada por IFX Networks sobre el ataque. Eso es porque al final esta empresa ha mantenido silencio ante la gravedad del ataque, la cantidad de sistemas comprometidos o las medidas que están tomando para solucionarlos. Así que los clientes están siendo incapaces de evaluar lo vulnerables que se encuentran ante esta situación, porque desconocen por completo si, por ejemplo, sus datos o los datos de sus usuarios han sido comprometidos. Bueno, pues atención a nuestra audiencia de Bogotá, que hay alguna emisora que transmite allí nuestra señal, y esto al final yo creo que trae un poco la preocupación de siempre. Cuando alguien es objeto de un ataque, pues hay que dar un poco, no digo publicidad, pero sí hay que comentarlo para que la gente tenga que... Sí, totalmente. Bueno, pensemos una cosa. IFX en Latinoamérica es uno de los principales proveedores de América Latina, ¿no? Y gran parte del tráfico de red hacia Internet pasa por ellos. ¿Recuerdas que hace un par de temporadas atrás hablamos de la responsabilidad de los proveedores de servicios sobre este tipo de ataques? Bueno, a ver cómo termina la historia, ¿eh? La siguiente noticia nos dice que Apple ha despedido a un diseñador experto en ciberseguridad. ¿Y por qué ha sido despedido? Pues por proponer que el iPhone 16, ahora sale el 15, será el del año que viene, va a llevar... Este diseñador ha propuesto un mecanismo para tapar la cámara, que al final es una tapita así que se sube y se baja, ¿no? Sí, sí. La verdad es que es curioso. Sí, no me extraña que la hayan despedido. Cuéntanos, María. Pues nada, el gigante tecnológico Apple ha despedido a uno de sus mejores diseñadores después de que, en las reuniones que ya se estaban produciendo sobre el diseño del iPhone 16, considerara la posibilidad de que el dispositivo tuviera un sistema por el cual se pueden tapar las cámaras. El diseñador, experto además en ciberseguridad, hizo esta propuesta debido a que considera que marcaría una gran diferencia en la protección de la intimidad de los usuarios. Dicha propuesta no ha sido bien considerada de la compañía, que consideran suficientemente seguro el dispositivo y lo ven una medida totalmente innecesaria. Hombre, Apple siempre va a decir que su dispositivo es totalmente seguro. No. ¿Cuál es el más seguro? Pues el mío, ¿no? Claro. Ponerle la tapita, la verdad es que queda un poquito feo. Pero es que bueno. se venden muchas por AliExpress. Yo creo que el diseñador ese... Europa va a multar o ha multado a TikTok con 345 millones de euros por no proteger la privacidad de los menores. Me parece una noticia más que interesante, María. Así es, Carlos. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, la DPC, ha impuesto esta multimillonaria multa a TikTok por los siguientes indicios. Primero, no tomó medidas para que los menores de 13 años pudieran acceder a la red social. Durante varios meses, además del año 2020, hizo que las cuentas de los menores de entre 17 y 13 años fueran públicas por defecto, permitiendo además que cualquiera pudiera meterse en sus vídeos y comentar. Además, considera que la empresa, o sea TikTok, promociona que los menores se unan a su aplicación a base de anuncios que la agencia considera manipuladores y que TikTok está utilizando lo que llaman patrones oscuros, que es que al final guía a estos usuarios menores en la configuración más permisiva con respecto a la privacidad de sus perfiles. La investigación, cuya decisión final fue adoptada el pasado 1 de septiembre, concluye que la red social ha incumplido varios de los artículos del GDPR, famoso Reglamento General de Protección de Datos. Y como no, por su parte, pues TikTok ha expresado su desacuerdo, claro, la multa es muy alta, a través de un comunicado, y en él, Ellen Fox, que es directora de privacidad de TikTok en Europa, aseguró
que respetuosamente, como no, estamos en desacuerdo con varios aspectos de la decisión, particularmente con el nivel de la multa. Yo también. Sí, yo también estaría. Es lo que suele pasar cuando te Claro. ponen una multa. Esto es debido a que, según la empresa, las medidas de verificación analizadas no deberían ser relevantes porque se corrigieron antes de comenzar la investigación de la comisión. Una cosita acá. En Estados Unidos hace muy poquito hicieron una encuesta y más del 70% de las personas mayores de 40 años consideraban que TikTok debería ser prohibido en Estados Unidos. Bueno, Por cómo viola la y privacidad. al gobierno de Estados Unidos no te quiero decir lo que opina de TikTok, Bueno, pero es por por ser eso. chino. Por ser chinos, Pero esto fue efectivamente. a la gente común, ¿eh? Así que Y hay que estar muchas atento con compañías estas que cosas. han vetado esta red social dentro de sus Sí. Para sus empleados, ¿no? Sí, sí. Ujú. Bueno, INCIBE, que es el Instituto Nacional Español de Ciberseguridad, lanza un nuevo canal de comunicación para empresas y además para ciudadanos, y esta vez lo hace a través de WhatsApp. Ana. Pues sí, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo canal de comunicación para interactuar con empresas privadas y ciudadanos a través de los nuevos canales de WhatsApp llamado INCIBE 017. Y esto ha sido posible ya que INCIBE ha sido seleccionado por Meta, matriz de Facebook, para tomar parte de un limitado directorio de entidades y organizaciones que ya disponen de este canal en WhatsApp. Efectivamente, los canales de WhatsApp, funcionalidad que por cierto va a lanzar próximamente, está lanzando ya la empresa de mensajería, son una herramienta de transmisión unidireccional, o sea, permitirá a INCIBE comunicarse con todas las personas que se unan al mismo. INCIBE podrá publicar textos, imágenes, vídeos, etcétera, y los usuarios serán informados inmediatamente de posibles fraudes o vulnerabilidades de los dispositivos o canales digitales que utilizan en su día a día. Por el momento, esta nueva funcionalidad de los canales no ha llegado a España y se espera que en los próximos días esté disponible. Aparecerán de forma independiente en una nueva pestaña y habrá un catálogo de los canales disponibles para que los usuarios se puedan suscribir. Pues si ya éramos pocos en WhatsApp, pues esto ya va a ser la bomba, ¿eh? Hombre, yo creo que la diferencia es que es un canal unidireccional, Eso o sea es. que no vas a poder escribir tú a INCIBE, sino que solamente vas a ser receptor de las interesante, noticias. porque Podríamos si no- reaccionar, así como también con likes y tal, ¿no? Los, Pero me parece que no va a llegar a ningún lado. ¿Eh? los grupos de padres de los jardines de infantes y de las escuelas podrían ser también unidireccionales, ¿verdad? ¿no? Bueno, hay que decir que esta noticia complementa una que dimos ya hace unos años y era que se había lanzado por parte de INCIBE un número de atención telefónica que es el 017, que justamente que comentaba Ana. Y la última de las noticias que vamos a contar esta semana nos habla de que la CISA y el FBI están advirtiendo una vez más de noticias falsas, de las deepfakes. Exacto. Pues sí. Una noticia muy relacionada con la inteligencia artificial, como últimamente vemos, y es que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos ha emitido una nota conjunta con el FBI en la que comparte consejos y medidas de seguridad para que las empresas eviten riesgos relacionados con los deepfakes. Un ejemplo de este tipo de ataque, ¿cuál es? Pues son vídeos o mensajes de voz generados por inteligencia artificial suplantando a ejecutivos para que las empresas realicen pagos a cuentas controladas por los actores de la amenaza. Los deepfakes son tan convincentes a la hora de imitar lo real que pueden engañar tanto a las personas como a los algoritmos. Eso es. El informe además recomienda luchar contra este tipo de fraude introduciendo verificación en tiempo real, lo que requerirá comprobaciones llamadas prueba de vida, como hacemos cuando nos damos de alta en el banco, por ejemplo, donde la persona que está autenticándose tendrá que generar acciones que solo un humano puede realizar, además de incluir varias verificaciones más de diferente tipo, por ejemplo, la biometría, contraseñas de un solo uso o ingreso de algún dato personal que solo conozca el usuario. Otra recomendación es introducir la detección pasiva de deepfakes, un análisis forense que verifica la autenticidad a posteriori de los medios creados previamente. Yo creo que al hilo de esta noticia hay una noticia que está corriendo estos 2 días pasados por España, y es que hay un instituto en el que ha habido varias menores que están siendo atacadas por un deepfake, que es le están poniendo su cara a fotos de actrices porno. Entonces, claro, esto está siendo un escándalo tremendo y además que es una agresión. Bueno, también esta mañana salió una noticia que se ha comentado poco durante el transcurso del día, pero es que la inteligencia artificial, la que no nos permite crear deepfakes o contar chistes que estén un poco pasados de tono, resulta que sí está creando imágenes de niños en China y los está publicando en sitios de pornografía infantil, con lo cual volvemos a lo mismo, ¿no? La ética de la inteligencia Exacto. artificial Hay que pulir raya un ahí un poquito, poco... sí. Sí. Sí, recordar que aquí es un delito. Y Bastante además bastante grave, grave. sí, señor. NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Cyber.
Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en ClickCiber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos que muchas veces tienen que ver con la tecnología. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que se encarga de asegurar el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora va a tratar, como decíamos al principio, del Esquema Nacional de Seguridad, el Esquema Nacional de Seguridad en España, mejor dicho, que está de alguna manera siendo replicado en algunos países de Latinoamérica. ¿Qué nos cuentas, Ana, sobre este esquema? Bueno, pues como sabéis, desde el 2007 hemos estado hablando de este famoso Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Pero al final es un concepto que, aunque tenga tiempo, pues cada vez lo escuchamos con más fuerza y con el que cada vez estamos más concienciados de su aplicación. Efectivamente, desde su creación el esquema ha sido modificado en 2 ocasiones, actualizado gracias a la experiencia obtenida en su implantación, la evolución de la tecnología y de las ciberamenazas, del contexto regulatorio internacional y también del europeo. Con esta última actualización, en mayo del 2022, enmarcada dentro del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, que es un plan que va del 2021 al 2025, da un plazo de 24 meses de adaptación. Pues sí, es decir, mayo del 2024. Y es de destacar que el ámbito de aplicación del nuevo Esquema Nacional de Seguridad no solo comprende al sector público, sino que también afecta a los sistemas que tratan información clasificada y a aquellas entidades del sector privado cuando presten servicios o provean soluciones a las entidades del sector público para el ejercicio de sus competencias. Efectivamente, esto hay que aclararlo porque muchas veces se tiende a pensar que esto solamente afecta a las administraciones públicas y no, también afecta a aquellos proveedores de soluciones para las administraciones públicas. Pero, don Carlos, ¿qué sería este esquema nacional? A ver, este Esquema Nacional de Seguridad establece la política de seguridad para la protección adecuada de la información que es tratada por estas empresas o servicios que mencionábamos y los servicios prestados a través de un planteamiento común de principios básicos, requisitos mínimos, medidas de protección y mecanismos de conformidad y monitorización. Esto es importante. ¿Y cuáles son las novedades que se introducen en esta nueva versión, Ana? Pues para lograr los objetivos del Esquema Nacional de Seguridad y alinearse con las tendencias actuales, el nuevo Esquema Nacional introduce lo siguiente. La política de seguridad se consagra como instrumento rector de la gestión y protección de la información por las organizaciones. Cada administración o empresa debe contar con una política de seguridad formalmente aprobada, inmersa en el marco de gobernanza de la ciberseguridad de la entidad de la que se trate. Además, se sustituye la seguridad por defecto, por el criterio de mínimo privilegio, que supone incorporar a los sistemas de información nuevos aspectos operativos. Además, se permite el análisis de las comunicaciones entrantes y salientes para impedir el acceso no autorizado a redes y sistemas de información, detener los ataques de denegación de servicio y evitar la distribución malintencionada de código dañino. También se establecen perfiles de cumplimiento específicos que permiten implementar el Esquema Nacional de Seguridad a determinadas entidades o sectores de actividad concretos, para los que las medidas de seguridad resulten idóneas para una concreta categoría de seguridad. Asimismo, se crean esquemas de acreditación de entidades y validación de personas para permitir la implantación, configuración de soluciones o plataformas suministradas por terceros que garanticen su seguridad. También se establece la obligación de someter los sistemas de información a un procedimiento de determinación de conformidad con el ENS. Además de entre estas nuevas medidas de seguridad se han incluido las relativas a servicios en la nube, interconexión de sistemas, protección de cadena de suministros, medios alternativos y procesos de vigilancia continua y reevaluación periódica. Así que atentos, hay que cumplir el Esquema Nacional de Seguridad y a ver qué pasa con todo esto. Y prontito. Como en todos los ámbitos en la tecnología, todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy, gracias a Trenmicro, quien lidera la protección de los entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos legacy con su tecnología de virtual patching, vamos a recordar algunas de estas efemérides ocurridas en una semana como esta, pero hace mucho tiempo. Y voy a preguntar, por ejemplo, a doña María, ¿qué pasó un 18 de octubre del año 1947, que tienes tú también un cerebro importante como el de don Carlos Valerdi? De septiembre, ¿eh? Es de septiembre. Oh, fíjate, si es que lo sé me yo, habría lo sé yo, gustado si es que que me lo sé. preguntases por la siguiente. Nada, cuéntame. Porque soy quinta de la siguiente, pero bueno, venga, A lo mejor te lo 47. pregunto. Pues en el 18 de septiembre del 47 se crea la Agencia Central de Inteligencia, la CIA.
todos lo conocemos por las series sobre todo. Es una de las principales agencias de inteligencia del gobierno federal de los Estados Unidos y ese mismo día, pero un poco más aquí en el tiempo, en 1998, se crea la Incorporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet, la ICANN, que es una organización privada sin fines de lucro con sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos, por supuesto. ICANN es muy importante en todo el mundo del Internet. Eso es. Bueno, o sea que después de la Segunda Guerra Mundial se arrancó la CIA. Bueno, sigo contigo, María. Cuéntanos un 17 de septiembre, pero del año 84. Esto me encanta, pasó? porque Venga. yo soy del 3 de septiembre del 84. O sea, que 2 semanitas después se estrenó en Estados Unidos The Transformers, que es la primera serie animada de televisión de la franquicia Transformers. ¿Tú la has visto? No, pero esta la voy a ver. Pero es que el 84, O sea, ¿qué año más magnífico, he visto los María? Transformers de mi época, ¿sabes? Pero no he visto The Transformers, tendré que verla. Una de mis series favoritas. Ay, Es bueno, la de los coches, es la de los coches que se transforman, claro, ¿no? Es que claro. no sé si esta será la Los misma, pues Decepticons. mola muchísimo. bueno, cuéntanos, Ana, ya que estás tan lanzada, una semana como esta en el 2003, ¿qué pasa? Bueno, pues Apple presenta en su expo su primer teclado inalámbrico. El dispositivo requiere 4 pilas y tenía un interruptor on-off en la parte inferior. Y si nos alejamos un poco, en el 1959, Xerox presenta su copiadora Xerox 914, uno de los productos de Xerox más exitosos de su historia. ¡Wow! Fotocopiadoras, ¿dónde? Eso Ya tendría cartuchos más caros que la fotocopiadora. ¿O? Don Carlos, ¿cuándo se salieron al mercado algunos de los primeros reproductores MP3? Bueno, esto fue el 15 de septiembre de 1998. Qué lejano que queda todo esto, ¿no? Oh. Qué viejo nos estamos 98, haciendo. a mí me suena Windows 98. Sí, es que ya, y pensar que uno lo vivió como un gran acontecimiento, ¿no? Bueno, Diamond Multimedia lanza el Rio PMP 300, uno de los primeros reproductores de audio digital portátil de MP3 del consumidor y el primero en el mercado con gran éxito. Recordemos que este formato MP3 también fue toda una revolución en el audio. Hasta Absolutamente. ese momento. Ajá. Y siguiendo un poco con Windows o Microsoft, ¿qué nos cuentas? Esto es una noticia para Rafa, que debe estar todavía en el paracaídas que fue eyectado. El 14 de septiembre del año 2000, el lanzamiento oficial de Windows Me. Windows Millennium. Uno de los mayores fracasos de No se acuerda Microsoft. nadie. Estrepitoso, que incluye la última versión de otro sistema operativo que no fue tan fracasado, que fue el MS-DOS, la versión 8.0. Anda, qué bonito. Y ya, ¿quién se atreve con la última? ¿Qué ocurre el 13 de septiembre de cada año? Bueno, vamos a ver. Se celebra el Día de los Programadores, un día festivo profesional oficial en Rusia, y finalmente en el mismo día, pero del año 1941, nace en Miami, Florida, Estados Unidos, Henry Edwards Roberts. Paquito, ¿no? Para los amigos. Paquito, sí. Ujú. Mejor conocido como Ed, que fue el fundador del MITS, Micro Instrumentation and Telemetry System, que fabricó nada menos que la Altair 8800, una de las primeras computadoras personales para aficionados. Ahí sí que eso yo no lo viví. Aquí en por España el suerte. Spectrum. El Spectrum. ¿En Argentina también? Sí. Mira, qué bonito. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene además un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y como decíamos al principio, vamos a volver a los básicos, vamos a hacer un repaso de algunos términos que llevamos ya comentando en el programa. Estamos en la 5ª temporada, así que cosas que se han contado hace 5, bueno, hacemos un refresh porque algunas han quedado anticuadas. Pero vamos a una que es ya bastante actual en el sentido de que todo el mundo habla de ello. Vamos a ver, ¿qué es esto del XDR, don Carlos? Estos palabras, ¿no? Y como bien decías, Carlos, al final todo el mundo hoy, no, que yo tengo un XDR, que hacemos XDR, que nuestra solución es XDR. Bueno, vamos a ver qué es el XDR famoso, ¿sí? Las amenazas sigilosas evaden la detección. Eso ya lo sabemos. Se esconden entre los hilos de seguridad y alertas de soluciones desconectadas y se propagan a medida que pasa el tiempo. Mientras tanto, unos abrumados analistas de seguridad intentan clasificar e investigar teniendo puntos de vista de ataque reducidos y desconectados entre sí.
El XDR desmantela estos silos utilizando un enfoque holístico para la detección y respuesta. El XDR recopila y correlaciona detecciones y datos de actividad profunda en múltiples capas de seguridad. Por ejemplo, el email, los endpoints, los servidores, workloads en la nube y redes. Y bueno, estos análisis automatizados de este superconjunto de valiosos datos detectan las amenazas obviamente mucho más rápido que cualquier analista. Como consecuencia, los analistas de seguridad están equipados obviamente para llevar a cabo un mayor número de acciones y más rápidas mediante estas investigaciones. Estos silos al final son compartimentos estancos en los que un analista de ciberseguridad se vuelve loco si tiene que analizar una consola, otra para dar un significado, ¿no? Exacto, pensemos que el XDR lo que hace es un poco analizar toda esta información, ponerla en contexto y se ayuda mucho también de la inteligencia artificial y del aprendizaje, del machine learning, ¿no? María, tú que conoces el mundo de los SOCs, ¿cuáles son los desafíos que se plantea un SOC? Pues son muchos. Son muchos. Pero en este caso, cuando se trata de detección y respuesta, pues los analistas del centro de operaciones se enfrentan a una enorme responsabilidad. Al final deben identificar rápidamente las amenazas críticas para limitar el riesgo y el daño a la organización. Y como tú dices, el tema de los silos no nos viene bien en ningún caso. Realmente. Sí, esos compartimentos estancos. ¿Y cuáles serían algunas de esas amenazas críticas? Bueno, vamos a puntualizar algunas. Tenemos por empezar la sobrecarga de alertas. Esto lo viven lamentablemente todos, ¿no? No es una sorpresa que los equipos de seguridad y de TI a menudo se encuentren desbordados con la ingente cantidad de alertas procedentes de distintas soluciones. Una compañía con una media de 1.000 empleados puede observar hasta 22.000, atentos, 22.000 eventos por segundo. ¿Qué persona es capaz de analizar todo esto? Yo más de 15 por segundo no detecto. Exactamente. Entrando esto todo a su sistema de administración de eventos o lo que a veces hemos denominado SIEM e información de seguridad. Esto hace un total de casi 2 millones de eventos al día. En una sola empresa. En una sola empresa con 1.000 empleados. Y que posiblemente tenga un equipo de IT y de seguridad de muy 2, diezmado. 3. Exactamente. Tienen medios limitados, como decíamos, en los que correlacionar y priorizar todas estas alertas. Bueno, tiene un problema que es llevar a cabo esa limpieza de forma efectiva y rápida a través del ruido para realmente poder segmentar los eventos que sean críticos. Este XDR une automáticamente toda una serie de actividades de baja fiabilidad en un evento de alta fiabilidad, creando menos alertas y priorizándolas para que luego se tomen las medidas correspondientes. María, yo creo que el tema de la visibilidad es algo crítico también, ¿no? Porque hay muchas veces que hay esa falta de visibilidad entre las distintas soluciones de ciberseguridad. Correcto. Al final, cada uno de los aparatos que tenemos, podríamos decir, tiene una visibilidad diferente, da unos datos diferentes y, evidentemente, cuando vas multiplicando el número de protecciones, más datos tienes. Entonces, cada solución pues, ofrece su perspectiva y recopila y proporciona los datos relevantes y útiles para esa función en concreto. Pero la integración entre las diferentes soluciones de seguridad puede permitir el intercambio y consolidación de estos datos, como hacen los XDR, ¿no? No obstante, el valor a menudo está limitado por el tipo y la profundidad de los datos recopilados y el nivel posible de análisis correlacionado. Esto produce lagunas entre lo que un analista puede ver y hacer, está claro. Por el contrario, el XDR recopila y proporciona acceso a un data lake completo de la actividad en la herramienta de seguridad individual, incluidas detecciones, telemetría, metadatos, NetFlow. O sea, al final es aglutinar toda la información que tenemos para poder tener de un solo vistazo pues toda la información que nos puede dar la holística que decía holística. Antes, que me encanta esa palabra. Esa palabra holística. Sí. Esa palabra se utiliza en ciberseguridad, en tecnología, pero ya la he escuchado en conversaciones. Claro. En meditación también. Meditación Todavía holística. no se la escucha a mi madre, pero... Espera. Espera, que me está escuchando. Mamá. Bueno, otra de las dificultades es, la dificultad para iniciar esas investigaciones, ¿no? Con tantos registros y alertas, pero sin indicaciones claras, es sumamente difícil saber a qué prestar atención. Pensemos que XDR, que no lo hemos comentado, significa Extended Detection and Response, ¿sí? Esa detección y respuesta extendida. Si se encuentra una incidencia o una amenaza, es difícil trazar un mapa de la ruta y el impacto que ésta puede tener dentro de nuestra organización. Al final, la realización de esa investigación puede consumir mucho tiempo y recursos y esfuerzos individuales de nuestros analistas, incluso esfuerzos manuales,
si se cuentan con pocos recursos para realizarla. El XDR automatiza las investigaciones sobre amenazas eliminando los pasos manuales y proporciona valiosos datos y herramientas para un análisis un poco más profundo y de otro modo básicamente hubiera sido imposible con todos estos eventos, ¿no? Y en cuanto a los tiempos de detección, María, también entiendo que esto será una importante mejora, ¿no? Es un desafío, sí, porque al final vemos además que cualquier organización, la detección es lenta. Ya hay tiempos medidos de detección en el que sabemos que las amenazas llevan en las organizaciones durante muchos días, incluso meses, y permanecen ahí sin ser detectadas. Así que al final disminuir este tiempo de detección aumenta el tiempo de respuesta, ¿no? Entonces conduce a una mejora muy necesaria en estos índices de detección de amenazas y en los tiempos de respuesta. Cada vez más organizaciones de seguridad miden y supervisan ese tiempo medio hasta la detección, que lo llaman MTTD, y el tiempo medio hasta la respuesta, MTTR, como las métricas claves del rendimiento. Y así nos miden además a muchos equipos de operaciones. Asimismo, evalúan el valor de la solución y las inversiones en términos de cómo impulsan estas métricas y, por lo tanto, reducen los riesgos, claro. Hemos hablado alguna vez en el programa, y vamos a tratarlo próximamente, hemos hablado del EDR, el Endpoint Detection and Response, o sea, el equipo de detección y respuesta en el endpoint, que el endpoint es el puesto de trabajo. ¿Cuál sería la diferencia, Ana, entre este EDR y el XDR del que estamos hablando hoy? Pues sí, muy buena pregunta, don Carlos. XDR supone la evolución de la detección y respuesta más allá de la solución específica actual y del enfoque de vector único. Claramente, el Endpoint Detection and Response, EDR, ha sido sumamente valioso. Sin embargo, a pesar de su gran capacidad, el EDR está limitado porque solo puede analizar y responder a amenazas dentro de endpoints gestionados. Es decir, endpoints, equipos que tengan el agente del propio EDR. Es posible detectar estos límites del alcance de las amenazas, además de ver quién y qué está afectado, aunque finalmente estas restricciones limitan la eficacia de la respuesta en el SOC. El SOC, cuando uno piensa en el SOC, al menos hace unos años pensaba solamente en el SIEM. ¿Qué mejoras aporta sobre el SIEM un XDR? Bueno, yo soy de la idea de que el SIEM va a tender a desaparecer con toda esta tecnología, ¿no? Bueno, evolucionar, ¿no? Como los Pokémon. Bueno, sí, pero ya no va a ser el SIEM que conocemos a día de hoy, ¿no? Va a ser un SIEM mucho más inteligente. Al final, esta tecnología, las organizaciones la utilizan para recopilar registros y alertas procedentes de múltiples soluciones o múltiples fuentes. Si bien las SIEM permiten a las empresas juntar mucha información procedente de estos múltiples lugares para obtener una visibilidad centralizada, provoca lo que decíamos, ¿no? Esta cantidad de alertas individuales. Esas alertas son difíciles de clasificar, de modo que resulta fácil comprender qué es fundamental y qué no. La correlación y conexión entre los distintos registros de información para obtener una visibilidad de un contexto mayor resulta todo un desafío con una consola o una solución de SIEM. ¿Cuáles serían las capacidades imprescindibles que tendría que tener un XDR, María? Pues mira, en este primer punto, como muy parecido al SIEM, ¿no? Pues para realizar una detección y respuesta extendida necesita al menos 2 capas. Nosotros siempre tenemos que integrar cuantas más capas mejor, pues el endpoint, el mail, la red, los servidores, el workload de la nube, lo que pueda tener el cliente. Además, el XDR suministra datos de actividad procedentes de múltiples capas en un data lake, y la recopilación de datos procedentes de una pila de seguridad nativa de un único proveedor evita además la proliferación de soluciones y más proveedores. Y la inteligencia artificial y análisis especializados en seguridad... Es que sin hablar de inteligencia artificial hombre, esto no podíamos vale. irnos. Es que, por favor, ya decía yo que lo habíamos nombrado poco, ¿no? Claro. Pues la inteligencia artificial y los análisis especializados en seguridad diseñados específicamente ayudan a la recopilación de datos, que es uno de los beneficios del XDR, pero la aplicación de análisis e información para impulsar una mejor y más rápida detección, ya que esto es vital. Dado que además la recopilación de telemetría se convierte en un producto, el valor radica en que los análisis de seguridad combinados con información de amenazas que pueden convertir la información en comprensión y acción. Un motor de análisis alimentado por sensores inteligentes y nativos proporciona análisis de seguridad más efectivos que solo se podrán obtener añadiendo telemetrías y productos externos. Don Carlos, entonces, como resumen un poco de este XDR, que ya no vamos a contar más porque ya lo demás sería una presentación de un producto comercial y ya no llegamos a tanto. ¿Cómo ves tú este mundo del XDR? ¿Realmente es la evolución del SIEM? ¿Es el complemento que tiene que tener cualquier empresa? A ver, visto hoy,
claramente es un complemento, ¿sí? No lo que decía recién, el SIEM va a tender a desaparecer o a evolucionar, pero el XDR es un complemento necesario para que este SIEM sea más eficiente y poder tener un contexto mucho mejor y más ordenado de toda esta cantidad de alertas, de logs y demás que se reciben en el SIEM, y que los analistas realmente tengan un valor agregado a su trabajo, que no sea solamente estar analizando logs, sino poder ir y responder efectivamente a las alertas que esto genere, ¿no? Enriquecer esa detección y la respuesta, ¿no? Exactamente. Pues tenemos que dar la bienvenida en nuestro programa a un colega de profesión, a un profesor, a un docente, bueno, es muchas cosas. ¿Qué tal estás, Cayetano de Juan? Hola, muy buenas tardes a todos. Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros en ClickCiber, o sea, fenomenal. Bueno, te vamos a pedir, estás en remoto, no estás aquí en el estudio, te vamos a pedir que intentes acercarte al micro porque estás un poco lejos. Sí, a ver ahora. Mejor, bueno. Mira, Cayetano es técnico superior en informática de gestión, auditor senior en ciberseguridad, colegiado como perito judicial en informática forense, además de tener todas las certificaciones, y ha trabajado en montones de empresas y en montones de actividades, y mucha de su actividad tiene que ver con la formación. Y está aquí en el programa porque es autor de un libro que tenemos en nuestras manos. Si tenéis el vídeo lo podéis ver. Y bueno, también este libro se comentó hace unos meses en nuestra revista, en la revista clickciber.com. Es un libro importante en cuanto a contenido. Se llama Ingeniería Inversa, un curso práctico de la editorial Rama. Lo vamos a dejar por aquí para que lo tenga la audiencia que lo quiera ver en nuestro vídeo. ¿Qué es esto de la ingeniería inversa, Cayetano? Bueno, pues sería el estudio de lo que viene a ser un binario o un ejecutable, vamos. Entonces, básicamente, pues sería cuando compilamos una aplicación, pasa de ser de código nativo, pues pasa de ser de un código fuente a código nativo. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se puede aplicar lo que serían estas técnicas de ingeniería inversa, pues para intentar entender el funcionamiento de la aplicación, el funcionamiento del programa. El libro tuyo, este Ingeniería Inversa, se llama Curso Práctico. ¿Cómo lo debemos entender? ¿Como que es un libro de estudio o un libro directamente para hacer ejercicios y hacer programaciones de esta ingeniería inversa? Correcto, pues sería efectivamente la segunda forma que lo has planteado, Carlos, sería sería como un videolibro, por decirlo de alguna forma, puesto que está apoyado en unos 40 vídeos. Y entonces la idea era salirse un poco de lo que hay en el mercado, porque hay muy buena bibliografía en el mercado, no, más bien escasa, pero la que hay desde el punto de vista es bastante buena. Entonces la idea era hacer directamente algo práctico, o sea, algo que realmente luego pueda desencadenar oye, pues quizá a lo mejor en un futuro puesto de trabajo. Luego hablaremos de este tema de los puestos de trabajo. Dime un poco a quién va dirigido este libro. ¿Va para un público general, para un público muy especial? Bueno, realmente el libro empieza desde cero, o sea, no se requieren muchos conocimientos, pero es cierto que estamos hablando también un poco, se divide en dos partes. Hay una primera parte de programación, y entonces por el lenguaje que conlleva, que es el lenguaje ensamblador, es un lenguaje de muy bajo nivel, un lenguaje que básicamente está digamos, extinguido, pero ahora con el tema este de la ingeniería inversa, pues como que ha retomado y ha vuelto de nuevo a lo que sería la vida. Entonces, bueno, realmente está enfocado para cualquier tipo de persona que tenga interés o inquietudes referente a saber cómo analizar estos ejecutables. O sea, por ejemplo, estaríamos hablando de alguien que tuviera ambiciones de convertirse en un hacker, ¿no? Pues sí, también puede estar enfocado, quizás más la palabra, también a una palabra que también se ha olvidado quizá ya un poco, que era la palabra cracker, ¿no? Ajá. O sea, este tipo de personas que se dedicaban a romper programas, ¿no? Uh-huh. Lo bueno es que la primera parte del libro, puesto que solamente ahí se aprende lo que es la base del lenguaje ensamblador, con esa base
por ejemplo, sí se pueden construir herramientas, pues, de cualquier tipo, puesto que se trabaja todo con API de Windows y, como he dicho antes, a un nivel muy bajo. Entonces, las herramientas van a ser herramientas muy rápidas y herramientas pues bastante precisas. El lenguaje, posiblemente hay otros lenguajes como puede ser Python, que es el que está más enfocado a ciberseguridad, pero bueno, con ensamblador yo particularmente he hecho muchísimas rutinas, muchísimas aplicaciones y bueno, pues también se podría, ¿por qué no? También se podría usar. Es un poco un regreso al pasado, porque sí, ensamblador yo en tiempos lo estudié en la carrera y como que se me había olvidado que existía, hasta que te metes un poco en el mundo de la ciberseguridad y la ingeniería inversa y descubres que es realmente una herramienta muy, muy poderosa para hacer cosas. Alivia a los estudiantes esto, Cayetano, a los estudiantes de ingeniería. Los que están estudiando ahora ensamblador, ¿les aliviaría este libro o no? Pues muy buena pregunta, María, pero no sé hasta qué punto, porque quizá el ensamblador que también se da en la universidad sería básicamente lo que es toda la capa de funcionamiento con el procesador, o sea, de registros, de instrucciones, de movimientos. Entonces, este libro también lo lleva, pero la orientación es más enfocada a la programación bajo Windows. O sea, evidentemente tienes que saber cómo funciona el procesador, cómo funciona todo el sistema de proceso, pero la idea es verlo luego todo a través de aplicaciones bajo la API de Windows. ¿Cómo enfocaste este libro? Un libro tan técnico, tan denso, porque es un libro denso, no es un libro de lectura fácil, no es un libro para llevarse uno a la playa, no es un libro para profundizar. No es de mesilla. No, yo lo he tenido en la mesilla, pero reconozco que no, bueno, para dormir viene bien. Ahora en serio, ¿qué partes, cómo has dividido el libro? ¿En qué partes lo has estructurado? Pues sí, está estructurado en dos partes, como he comentado. La primera, lenguaje, o sea, aprender un poco de ensamblador, tener la base de ensamblador. Y la segunda ya va orientada a lo que sería la ingeniería inversa. ¿Por qué tener la base de ensamblador? En el mercado ahora ya no tenemos muchísimos depuradores y desensambladores pues bastante conocidos. Por ejemplo, AIDA Pro es un desensamblador bastante interesante, bastante conocido. Se usa muchísimo en empresas pues, a la hora de analizar malware o cualquier otro tipo de binario. Y bueno, pues entonces en esa parte yo, como lo he enfocado, ha sido sobre todo para aprendizaje y poder visionar de una forma rápida, una vez que estemos analizando un binario, pues con un desensamblador, con un depurador, por identificar las partes fundamentales de una aplicación. Todo va pues, bajo esos ejemplos de estructuras de control y demás, cómo se ven en código fuente y cómo se ven en código nativo. Cayetano, y una pregunta importante. ¿Por qué existe la ingeniería inversa? ¿Y qué ejemplo práctico podríamos ver en una persona que lo practica o que pone en práctica todo esto, no? Pues muy buena pregunta, Carlos. Pues porque, a ver, lo primero, la ingeniería inversa no solamente la limitamos ya a ese cracking que hablábamos antes. Ya, por ejemplo, en el programa que habéis tocado esta tarde, estáis hablando de SOC. Bueno, pues normalmente en el nivel 3 de SOC, pues ahí suele haber ya un departamento de forensia y un departamento de ingeniería inversa, pues para el análisis precisamente de malware. ¿Por qué? Pues porque los clientes ya muchas veces, una vez que el mal ya está hecho, pero quieren saber en un momento determinado si el malware ha sacado información fuera de la empresa o no la ha sacado. Entonces, para eso se analiza este tipo de binarios para ver exactamente cómo funcionan y qué es lo que hace. Digamos que es desandar el camino, ¿no? Desandar el camino de un ataque, por ejemplo. Exactamente, o sea, sería intentar coger un ejecutable y dejarlo como si fuera, entre comillas, o por lo menos saber interpretarlo como si estuvieras viendo código fuente. Interesante. Has hablado de vídeos que están asociados al libro. ¿Qué son estos vídeos? Bueno, pues es un apoyo para no... El libro la verdad es que hay que digerirlo con mucha tranquilidad. Entonces es un apoyo pues para intentar eso, o sea, para intentar hacer mejor esa digestión del libro, ¿no? Entonces, pues yo creo que a lo mejor muchas veces, a mí me ha pasado mucho como lector, también tengo una faceta muy autodidacta, me gusta mucho comprar libros.
pero muchas veces a lo mejor leo algo y no termino de entender bien lo que me está diciendo ahí. Bueno, pues una imagen vale más que 1000 palabras, entonces a través de los vídeos yo creo que se puede asentar más lo que sería el contenido del libro. Hemos hablado al principio del programa de posibles usos profesionales del libro, más que del libro, de todo el concepto de lo que es la ingeniería inversa. ¿Tú ves que aquí hay realmente una demanda importante de profesionales? Bueno, yo creo que puede estar en auge ahora precisamente porque está en auge también lo que son las demandas, igual que de técnico uno en un SOC, pues como he comentado antes, perfiles de forencia, perfiles de este tema de ingeniería inversa, porque son, desde mi punto de vista, especializaciones. O sea, dentro del tema de la ciberseguridad son troncales o son ramificaciones bastante fuertes, y yo creo que sí, porque por el sentido de que las empresas pues ya no solamente te dicen, o sea, que es vale que les protejas, sino que en un momento determinado pues quieren saber exactamente cómo se ha producido. También hay otra vertiente dentro de la ingeniería inversa, que serían los cazadores de bugs, que también a lo mejor en un SOC pues también los podemos tener. Entonces, una persona que tenga el conocimiento de ingeniería inversa pues puede analizar en un momento determinado una librería pues, para buscar fallos o buscar algún tipo de error que le permita, pues entre otras cosas, hacer, por ejemplo, una escalada de privilegios. Cayetano, ¿cuál sería, si se quiere, el camino lógico que tendría que seguir una persona para convertirse en un ingeniero de ingeniería inversa en su carrera profesional? Que básicamente, pues tener una base en ensamblador, básicamente el que me ciña tanto a ensamblador, aparte de que, bueno, evidentemente yo soy un forofo del lenguaje, pero el que me ciña tanto a eso es porque también te hace comprender el funcionamiento interno del sistema operativo. O sea, el sistema operativo, una vez que tú veas cómo funciona a través del código ensamblador, te das cuenta exactamente de que todo va por mensajes, todo va, o sea, por el tema de los procesos. Bueno, te va a hacer comprender muchísimo más cómo funciona Windows en este caso. Bueno, Windows o cualquier sistema operativo, entiendo, ¿no? Bueno, el problema que tiene, el defecto que tiene a lo mejor el lenguaje es que se apoya exclusivamente, en este caso, en un procesador en concreto. O sea, en este caso estamos hablando a lo mejor de Intel, ¿no? Y de lo que sería Windows y cómo trata. Entonces quiere decir que a lo mejor el Linux pues, no trabaja con API, a lo mejor Linux trabaja con interrupciones. Bueno, el caso es que luego la similitud, hay bastante similitud, o sea, si sabe aplicarlo en un sistema, el periodo de adaptación no va a ser demasiado largo para aplicarlo en cualquier otro sistema. Cayetano, vamos a preguntarte un poco por tu labor como autor. ¿Cómo se le propone uno la idea de escribir un libro técnico como esto? ¿Escribes un libro y lo propones a una editorial, o una editorial te propone, oye, ¿por qué no escribes un libro de ingeniería inversa? Pues mira, pues muy buena pregunta, Carlos, también. Yo la verdad es que, como he comentado antes, desde muy pequeña edad, tanto ya con MSX, habéis nombrado vosotros el Spectrum, habéis nombrado el programa de hoy. Bueno, pues yo ya con el MSX ya me gustaba este lenguaje. O sea, este lenguaje es como decir que cojo el ordenador y lo muevo así encima del dedo. Es como el que mueve una pelota de baloncesto, porque es un lenguaje pues, que básicamente te permite todo. Bueno, partiendo de esa base, me he formando otros lenguajes, pero siempre sin olvidar esa palabra. Yo tenía muchas ganas de escribir algo relacionado con todo mi aprendizaje, con todos los libros que yo ya leí, de Peter Norton, de Rosell, bueno, pues gente muy buena en ensamblador, estoy hablando hasta de ensamblador, cuando se trabajaba con MS2, o sea, con interrupciones a través de... Total, que yo tenía muchas ganas de hacerlo y se lo mandé a Rama, oye, y el primer tiro pues aceptó, o sea, Rama me dijo que bueno, que para adelante, que le gustaba la idea. Y ya para acabar, ¿tienes algún otro proyecto en la cabeza, además de escribir artículos fantásticos en ClickCyber? Muchas gracias, Carlos. Pues sí que lo hay. Estoy ahora otra vez con Rama, ya sí me lo han pedido ellos. Y sería un libro de bastionado, o sea, un libro para bastionado de redes y de sistemas, ¿vale? Bueno, donde se va a tocar básicamente todo también, desde el tema de SOC. Había estado hablando
de lo que serían los patrones de seguridad a nivel español. Bueno, pues va a tocar todo eso. Muy interesante, Bastián. Todo eso. Muy interesante, Cayetano. Pues aquí te esperamos cuando lo tengas, que como nos envían desde Rama un par de ejemplares, pues siempre eres bienvenido. Encantado, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y no hemos hablado de los 200.000 ejemplares que has vendido de este libro. Premio no Planeta. Sé, si te digo la verdad, no sé lo que está vendido todavía, ojalá. Pero bueno, estas cosas, como me dijo el editor, estas cosas van despacio. Van despacio. Muchas gracias, Cayetano. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Ay, como cada semana estamos llegando a la sección en la que sorteamos 2 licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es de unos 50 euros, $50 al cambio, y cada una se puede instalar en 3 dispositivos que pueden ser PC, Mac, tablets o dispositivos móviles. Y María, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Tenemos. Qué contenta estoy de esto, de dar premios, esto. De me dar encanta. premios. A ver, tenemos uno nacional, Ramón Tudela, que se encuentra en Barcelona, uno de nuestros oyentes, y tenemos otro internacional, que es Ricardo Valero, que está en Lima, Perú. Bueno, pues, así que enhorabuena. Enhorabuena a los premiados, como siempre solemos decir. Y don Carlos, ¿cuál sería la pregunta de esta semana? Aunque lo hemos dicho al principio y María está ahí, la tengo retenida para no dar pistas. Vamos a ver, los oyentes están muy acostumbrados a escuchar nuestra pregunta fake. Entonces, lo que vamos a hacer esta vez va a ser una ¿cuál es la noticia fake? No se asusten, pero me da la impresión de que llegan hasta ahí y cortan. Entonces, para ver si han escuchado hasta el final del programa, ¿sí? Va a ser o cuál es la noticia fake que hemos dado o cómo se llama el libro de Cayetano de Juan. Es una pregunta random, pero cualquiera de las dos sirve. Tienen que contestar entonces, a las dos. A las dos, tú eres más dura, claro, Ana, hombre, a ver, no a vale. las dos. Bueno, a las entonces claro. a las dos, ya saben todos nuestros oyentes. Sí. Para participar, lo único que tienen que hacer, aparte de responder la pregunta, es enviarnos un mail a info@clickciber.com indicando solamente el nombre y la localidad. No hace falta nada más. Este capítulo de ClickCiber, insisto, el programa número 3 de la temporada 11 está llegando a su final, pero si eres de los que piensan que antes o después te van a atacar y lo más importante es estar preparado, te proponemos que hables con Claroty para conseguir una visibilidad, protección y detección de amenazas en todo el espectro del XIOT. El XIOT que contempla no solamente el OT, sino el IoT, el BMS, IOMT e IT. Siempre iniciales, siempre La I y la T. iniciales. Nos encantan, ¿eh? Siempre, ¿no? Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, ahora X, LinkedIn o Facebook. Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden, además de ver el contenido en las redes que comentaba Ana, escuchar tanto este como los programas anteriores para poder responder la pregunta fake, ¿no? Y están estos disponibles en iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, y lo único que tienen que hacer es buscar la palabra clave, ClickCiber, las dos con i latina, y por supuesto, ya que Like. buscaste, ya que llegaste Un hasta like, ahí, por favor. no cuesta nada darle Corazoncito. al like. No cuesta nada. Bueno, pues damos las gracias a todos los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue cada semana a vuestros oídos o a vuestros ojos, o a la combinación de los dos. María, ¿qué tal tu primer programa? Me ha encantado. Espero repetir muy pronto. Espera, que tenemos una repetidora. Esto y engancha, la María, repetidora- engancha. Oh. Sí, es un placer estar aquí todas las semanas. la verdad. Además, en buena compañía. Eso, nos podéis quejar, estáis aquí rodeadísimos. Yo empecé así también, ¿eh? Y aquí estoy. Paridazo y además en este mundo de hombres de la Claro, es ciberseguridad. Es verdad. Sí, es sí. raro que Una haya dos mesa chicas así hoy, es ¿eh? rarísimo. raro, es raro, La es raro. probabilidad os ha dado la suerte hoy. Es verdad. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.